de los ascensos propuestos por el grupo castrense. Es cierto que, digamos, yo ya no diría que fuera una paranoia, sino una prevención quizá exagerada por parte de Perón, que él en su propio dormitorio tenía armas. Bueno, ese fue otro hecho que me impactó. Yo desde el primer día, yo entro el 28 de junio a hacer guardia. ¿Por qué soy yo? Te lo había empezado a hablar hace un ratito. Sí. Cuando se enferma el general Perón y decide ser tratado dentro de Gaspar Campos, mi padre y los médicos plantean la instalación de unidad coronaria. Entonces se plantean que ciertos médicos concurran, entre los cuales fue propuesto el entonces jefe de la unidad de cardiología del hospital italiano, el doctor Raúl Oliveri. Un hombre muy serio, muy correcto desde el punto de vista médico y vinculado a Liotta, porque Liotta ya era cirujano en el italiano. ¿Qué ocurrió? Tenía en su prontuario una entrada a Villa Devoto por actividades políticas de izquierda. Inmediatamente no pudo entrar él y ahí mi padre dice, yo confío plenamente en mi hijo y ahí entro yo. Bien, me estabas contando lo de las armas. Las armas, yo llego ese 28 de junio y por supuesto yo intercambiaba palabras con él cada vez que tenía que hacer un control, tomar la presión, ver cómo estaba el pulso, si sentía o no sentía algo, los remedios, tomar cada tanto un electrocardiograma. Y yo observo sobre la mesa de luz, a la izquierda de su cama, su gran cama, es una cama de plaza y media o 2 plazas, una pistola. Y en el rincón del cuarto un arma larga. Ese primer día no dije nada. Pero el segundo, yo ya tenía un poco más de... Se me había perdido el temor que yo tenía frente a la responsabilidad que estaba teniendo. Y le pregunto, le miro las armas y algo le pregunto, y él me contesta, por las dudas, doctor, por las dudas. Ese es un mensaje muy fuerte, porque significa que él estaba dispuesto a defender hasta las últimas consecuencias de su vida. Es decir, si hasta su custodia claudicaba, él iba a tirar. ¿Y quiénes lo visitaban a Perón? Pero lo visitaba muy poca gente. Estaba, por supuesto, Tayana y mi padre, de mañana y de tarde. Perdón, ya que hiciste la mención a Tayana, también otra eminencia como tu padre y un gran hombre. Todo este fenómeno de las formaciones especiales a las cuales Perón evidentemente le desconfiaba y en alguna medida estaba, como vos decís, fastidiado con ellos. Tayana también escuchaba todo esto. Sí, sí. Pero Tayana tenía a su hijo que estaba en las formaciones especiales. Pero con nosotros de esos temas no hablaba. Esas cosas Perón las manifestaba. Y es un hecho muy importante que yo quiero resaltar, el fastidio que Perón siente en su vida por Cámpora, que es algo que tampoco se ha difundido suficientemente, pero que mi padre estuvo involucrado hasta las últimas consecuencias, que fue lo siguiente. El último acto político de Perón, de gobierno, que realiza en su vida, que es el sábado 29 de junio al mediodía de 1974, 48 horas antes de morir, es firmar la aceptación de la renuncia de Cámpora como embajador. En México. Estaba en la Argentina. En cuanto Perón se enferma, Cámpora se viene de México a la Argentina. Y eso cayó muy mal en Olivos. Ajá. Y entonces... Pero con un agregado firma la renuncia. Bueno, al firmar la renuncia, Perón da expresas instrucciones, que mi padre las escuchó, expresas instrucciones, de que Viñes, el canciller, la redacte, omitiendo a propósito agradecer los importantes y patrióticos servicios prestados. Es decir, es una renuncia a secas. En general eso no ocurre. No, eso es un acto como para mostrar el fastidio que él sentía por la gestión política de este hombre. Y es más, en enero del 74... el general Perón, ya presidente, conversando con el doctor Carlos Seara, uno de los médicos de guardia desde noviembre del 73, y que intimó mucho con el general Perón, caminando por Olivos, Perón le manifiesta al doctor Seara lo que antes me había manifestado también a mí de una manera más suave, que él no había tenido interés de venir a Argentina a ser presidente, que él quería venir a ocuparse de la macropolítica y tener tiempo para volver espánicamente. Y lo llevó a la vorágine. La vorágine lo obliga. A mí me preguntó ya en junio y en julio, ¿será posible que no haya alguien más joven que yo para ser presidente? Eso me lo preguntó 6, 7 veces. Pero lo importante es esto. Le dice a Seara en enero del 74, mire doctor, por las circunstancias políticas que usted conoce, yo tuve que elegir a alguien para la presidencia de la República. Y Evita siempre me había dicho que la persona más leal a mí iba a ser el doctor Cámpora. Por eso me recosté en el doctor Cámpora. Pero mire lo que pasó, o lo que ha ocurrido.
el doctor Cámpora se ha rodeado de izquierdistas, y lo que es peor, a través de su hijo, que además de ser izquierdista, tiene ciertas costumbres particulares. Y miren el lío en el que estoy metido. ¿Vos dirías que el hecho de haber sido presidente y participar de todo esto, a Perón se lo llevó más rápido a la muerte? Por supuesto. Digamos que es una tendencia también atribuible también al caso Kirchner, ¿no? También, yo esto lo he escrito y he tratado de dejarlo para la historia. Todo hombre de Estado que tiene alto estrés y tiene una enfermedad subyacente está condenado a acelerar esa enfermedad mientras dure las tensiones del Estado. Pero en el caso del general Perón, el primer infarto es a pocos días del evento del 20 de junio del 73, el disgusto de Seiza. Cuando viene. Y el segundo evento donde se agrava todo y termina con su muerte es a partir del disgusto del 1 de mayo del 74. Ahí empieza la angina de pecho de él a recrudecer de una manera difícil de gobernar y termina con su vida. ¿Eso es cuando es el atentado? No, es cuando a los imberbes. Pero había tenido también el episodio militar de Azul. Bueno, en ese yo tuve una oportunidad fantástica, pero yo tuve una oportunidad única en la vida. Me toca el electrocardiograma de rutina a la mañana siguiente y ya en Olivos, ¿no? Porque fue el 21 de enero del 74 y él ya se acaba de mudar a Olivos. Le hago el electrocardiograma y entonces cuando termina ya tenía una cierta, no le digo intimidad porque era un hombre que impartía respeto, un hombre que sabía mantener las distancias, era muy afable, muy correcto, pero impartía respeto. Pero le digo, ¿qué problema? No le dije presidente, porque le gustaba que le dijeran general. ¿Qué problema general? Y ya le había sacado los electrodos, se empezó a incorporar en la cama, se recostó en la cabecera de la cama y pasándose su mano por la cabeza, por el pelo negro, típico de él, me mira y me dice, doctor, al toro no se lo voltea cuando embiste, se lo voltea cuando ya pasó. Y acordémonos que después el episodio de Videgain y Obregón Cano. Claro, son los gobernadores que fueron echados. Que pertenecían al ala progresista o más revoltosa del movimiento. Pedro, la verdad que es para pasar horas, te van a llamar de todos los canales ahora para que cuentes la historia. Desearía que te llamaran también algunos de los jóvenes de la Cámpora para que se ubiquen un poco históricamente entre lo que ellos piensan y lo que son. Pero hay dos preguntas, si me las podés contestar breve. La gente que iba con Perón, eran todos, digamos, muy denominados como de derecha. López Rega, ¿quiénes más? Y Esquer, el jefe de la custodia, Gamboa, que era el enfermero de confianza de toda la vida de él. Él tenía toda su gente del grupo más bien, yo no diría si de derecha, bien conservador. Y una de las cosas más importantes que él insistía, que él había comprendido en ese momento, que le achacaba al gobierno de Cámpora, era que había sido confrontador. Ella estaba más allá de la confrontación. Creía que los argentinos tenían que trabajar todos unidos. Tan es así que él cambió su apotegma, de que para un peronista no hay nada mejor que un peronista, para poner, para un argentino no hay nada mejor que otro argentino. Y finalmente, dije dos, agrego otra. Con Isabel, ¿qué tipo de relación había? Una buena pregunta. Ella era una mujer muy correcta, una ama de casa que hasta tenía la gentileza de llevarme a mí, cuando yo estuve allí en Gaspar Campos, una bandeja, el té con leche, muy solícita. Ella estaba en función de atenderlo y de complacerlo a él, ¿no es cierto? Pero era una relación más bien como podía llegar a ser padre-hijo, es decir, filial ella respecto de él. ¿Perón le hacía caso a López Rega, como pensaban algunos? ¿Lo entornaba, como decían algunos? Yo lo conocí y relato en este libro que te voy a regalar después. Que yo se lo voy a regalar al público. Que López Rega le podría dar consejos, pero el que tomaba todas las decisiones era él. Yo viví una muy importante. El médico está muy en contacto, muy próximo con el paciente. Pocos días antes de morir, todo el entourage, todo el entorno, decide colocar un monitoreo para
no estarlo molestando en el cuarto y se pudiera escuchar su voz del cuarto de al lado. Y eso llegó a la residencia de Olivos vía Bienestar Social y López Rega. Perón se puso furioso porque se sentía que lo estaban espiando, se arrancó, hizo sacar todo, ¿no es cierto? Y él mandaba hasta la última pastilla que recibía, él la analizaba. Los otros son todos cuentos, como el cuento del faraón y que le sacudieron las piernas, eso son mentiras. La resucitación famosa de López Rega. Como el cuento. Es una pregunta que nos hacemos en este libro con Ciara. ¿Cuántos cuentos hemos oído en Buenos Aires de gente que cuando miramos, esa gente no la vimos nunca allí y todos cuentan cosas de allí? Bueno, Pedro, te voy a dar esto, que es un angelito, para que te acompañe. Muchísimas gracias. El libro y me quedan 90.000 preguntas por este tema, sobre todo lo que le gustaba comer a Perón, porque en la época que vivía con Evita le gustaba cocinar. No me puedo dar la nota sobre la diferencia entre Alfonsín y Sanz. Se lo llevó el doctor y encima quedamos sedientos con él. Les pido disculpas, se las voy a dar el próximo programa y realmente vale la pena verla. A vos, Pedro, muchas gracias y bueno, para otra oportunidad te voy a invitar porque me parece que hay un capítulo de la historia argentina que la violencia tapó la parte humana de algunos dirigentes, por lo menos tan notables e importantes como el caso de Juan Perón. Muchas gracias y muchas gracias a ustedes. Hasta el próximo lunes. É ou não é que o povo nos diz que não, que o nariz não é feição, seja grande ou delicado. No meio da cara tem por força ter mesmo a quem o não meter aonde não é chamado. Digam lá se é assim ou não.